Bueno, vamos entonces a revisar los operadores de creación y aniquilación para fermiones. Ya estudiamos el caso de bosones, ahora vamos a mirar el caso de fermiones. En el caso de fermiones, cuando nosotros escribimos el sistema en términos de el estado de número de partículas en el espacio de Fock, solamente podemos observar casos donde el número de ocupación sea 0 o 1. No podemos observar más casos porque los casos donde tenemos más de una partícula en un estado y que la partícula sea un fermión son imposibles. Es decir, la probabilidad de que eso ocurra es 0. Supongamos que tenemos dos operadores, un operador de creación y un operador de aniquilación. Vamos a estudiar el efecto de estos operadores sobre un sistema de n partículas. Para estudiar esto, comencemos con la relación entre las dos representaciones, entre la descripción en términos de estados de número de partículas y la simetrización de estados de partícula individual. El estado de partícula individual es esta, y al simetrizarlo ya estamos realizando la segunda cuantización. Para los fermiones, eso lo describimos en términos del determinante de Slater, que sería este determinante. Ahora bien, nosotros sabemos, además de esto, que un sistema que tiene n partículas lo podemos expresar como que partimos del estado cero y comenzamos a crear cada una de las partículas en los estados correspondientes. Eso si pensamos que hay una partícula por cada estado. ¿Ok? Además de eso tenemos esto. Si nosotros intercambiamos una partícula con la otra, el resultado es que las dos funciones, o sea, los dos estados están relacionados por una relación antisimétrica. Y aparece este signo negativo para el caso de los fermiones. Esto implica, si tenemos en cuenta estas dos cosas, esto implica que al nosotros intercambiar, ¿sí? Como aquí intercambié los dos, porque miren, estoy aplicando el operador de simetrización a este estado donde la partícula 1 está en la primera posición y a este estado donde la partícula 1 está en la segunda posición, dado que tenemos que cumplir con el principio de exclusión de Pauli, escrito como la antisimetrización de la función de onda, del estado ante operaciones de permutación de dos partículas. Entonces, al restar estas dos, vamos a encontrar que eso corresponde al mismo estado. Y vamos a encontrar esta operación de acá. Entonces, miren que como los únicos dos que cambiamos son estos, aquí estamos básicamente encontrando la relación de conmutación entre los dos operadores. Es decir, acabamos de encontrar esto. Si ven, aquí al sumarlos, como al sumarlos este te da positivo y el otro negativo, al sumar estos de acá, los dos de acá, como el uno es negativo respecto al otro, la suma te va a dar 0. Por lo tanto, podemos llegar a esta conclusión. Si nosotros aplicamos el operador de creación, aquí, bueno, si aplicamos el operador de creación y después aplicamos el operador de creación en otro estado, miren que estos dos, el anticonmutador de los dos, ya llamamos anticonmutador porque tenía signo positivo, va a ser igual a 0. ¿Sí? Y esto implica si nosotros tenemos un estado ocupado, es decir, nosotros ya creamos un cierto estado y queremos crearle otro fermión a ese estado, el resultado va a ser 0. Es decir, la probabilidad de ese nuevo estado es 0. No es posible agregar un fermión más a un estado que ya está ocupado. De manera general, un estado de número de partículas, donde tenemos N1 partículas en el estado N1, N2 partículas en N2, y así con todas las otras partículas. Hola Luis, ¿cómo estás? Sería, se obtendría a partir de los operadores de creación como estos operadores actuando sobre el estado cero, pero con operadores de creación, tantos operadores de creación como partículas allá en el estado. Obviamente, como son fermiones, solamente hay dos posibilidades: que el operador de creación eh, esté elevado a la cero, es decir, que no se creen partículas en ese estado cuando no hay, o que creemos una partícula, porque no podemos colocar dos fermiones en la misma partícula, en el mismo estado, perdón. Ahora bien, nosotros podemos escribir el efecto de un operador de creación sobre un estado de número de partículas.
Si nosotros hacemos actuar el operador creación sobre el estado de número de partículas, lo que va a suceder es esto. Vamos a aplicar el operador de creación, vamos a ir marcándolo. Este que está aquí es el que estoy aplicando. Vamos a colocarlo en rojito. De pronto el otro rojo se ve mejor, este de acá. Listo. Entonces, miren, como nosotros tenemos esta relación de anticonmutación entre los dos operadores, que fue la que encontramos acá arriba, entonces nosotros podemos hacer esto. Cuando el operador de creación iésimo, que es la partícula adicional que estoy agregando al hacer que este operador actúe sobre el estado de número de partículas, él va a actuar sobre este de acá. Entonces miren que aquí tenemos lo siguiente. Como tenemos esta relación de conmutación, al hacer actuar este con este, solamente hay dos posibilidades, ¿no? Que el N1 sea 1 o que el N1 sea 0. Por lo tanto, cuando él actúe sobre el N1, va a darnos un signo negativo. ¿Sí ven? Este signo negativo fue resultado de la actuación del operador sobre el estado, siguiendo la relación de conmutación entre operadores. Y aquí tenemos el operador. ¿Ven? Si ese mismo procedimiento lo repito, es decir, ahora este actúa sobre este, aplico esta relación, me va a aparecer otro -1 y el operador va a saltar al otro lado. Nuevamente, cuando esté en este lado, va a actuar sobre este, aparece un -1 y el operador va a saltar al otro lado. Si hago eso, miren que el resultado final va a ser este. Va a aparecer este -1 por todas las actuaciones anteriores, en los estados anteriores, y el operador que estoy aplicando, miren dónde quedó. O sea, al final llega a actuar sobre el estado que le corresponde. ¿Sí? Al final llega a actuar aquí sobre el estado que le corresponde, que sería el estado iésimo. Como al actuar sobre el estado iésimo solamente tenemos una posibilidad. Si el estado está vacío da 1 y si no está vacío va a dar 0. Entonces, nosotros, si llamamos a esto que está acá, que es el número, al final de cuentas va a ser el número de partículas, o sea, sumamos, llamamos n, entonces yo si sumo las partículas con estados menores al estado i, que es el estado que estamos creando con este operador de creación, yo puedo nombrar el efecto del operador de creación sobre el estado de número de partículas como 1 menos ni. Miren que este 1 menos ni simplemente controla. Si hay una partícula en ni, el resultado va a ser 0. Porque si hay una partícula en ni, al intentar crear una nueva te va a dar 0. Sí, dime. Profe, Dime, Stephanie. profe, Sí. profe, qué pena, es que a veces como que se le va el internet y lo escucho borroso. Lo escucho borroso. No sé Se cómo se traba, traba así. Espérate a ver, voy a parte. Listo. Sí, Vamos a por ver. favor. Entonces, partamos de esto. Mire, nosotros tenemos dos relaciones. Tenemos la relación de conmutación, bueno, de anticonmutación de los operadores de creación y aniquilación para fermiones. Y tenemos, por otro lado, el efecto de actuar dos veces el operador de creación sobre el mismo estado. Si el operador de creación actúa sobre el mismo estado, el resultado es un 0. Y cuando tenemos cuando tenemos el operador en dos estados, el operador de creación actuando en dos estados, tenemos esta relación de anticonmutación. Miren que esa relación en verde implica esto que voy a colocar acá también en verde. Eso implica que cuando tú intercambias intercambias los dos operadores, es decir, primero actúa I, primero actúa J y después actúa I, y lo intercambias para que primero actúe I y después J, aparece un signo negativo. Es decir, que el efecto neto de intercambiarlos es colocar un signo negativo. Entonces, lo que queremos nosotros analizar es cuál es el efecto de que un operador de creación para un estado iésimo actúe sobre un sistema que tiene N1 partículas en el estado 1, N2 en el estado 2 y así sucesivamente. Cuando nosotros miramos esto, entonces
vamos a mirar el caso. Entonces, cuando este operador actúa sobre este estado, hay dos cosas. Si este operador actúa sobre el estado y en ese estado hay una partícula, el resultado neto va a ser cero, porque va a haber un producto entre el operador y su estado, si el estado fuera el mismo, ¿no? Pero si el estado y es diferente a 1, si el estado y es diferente a 1, bueno, si el estado y es igual a 1, nos daría 0 si tenemos ya una partícula. Entonces, por eso es que aquí vamos a colocar 1 menos ni. Si acaso llegamos a tener que el estado va a ser el DNI. Ahora, el estado 1, por ejemplo. Como I puede ser cualquier valor. Pero supongamos que I, que el estado iésimo no es ni 1 ni 2, sino que es I, que es otro valor que está más adelante. Si nosotros suponemos eso, cuando este operador actúa sobre este estado, como esto aquí puede ser 0 o 1, si esto es 1, o sea, si el N1 es 1, entonces podemos aplicar esta relación. Es decir, ahí actuando sobre A1 sería menos A1 actuando sobre ahí. Entonces quedaría el A1, pero con el signo menos, actuando sobre la I. Ahora, el signo menos lo dejamos adentro porque si el estado estaba vacío, tiene que ser, esto que está aquí no puede contribuir con un signo negativo, porque simplemente sería un 1. Entonces, al colocarlo de esta forma, ya estaríamos garantizando de que solamente te va a dar menos 1 cuando había una partícula en el estado 1. Ahora mismo, ahora siguiendo, si aplicamos esto ahora con el estado 2, va a aparecer un menos aquí y el operador va a saltar a este lado de acá. Si nosotros hacemos eso mismo hasta llegar al estado iésimo, ¿sí? Hasta llegar al estado iésimo, aquí lo podemos ver, entonces vamos a obtener que hay menos 1, que el menos 1 va a estar elevado a n1 más n2 más n3 hasta i menos 1. Si nosotros llamamos el parámetro n como la sumatoria de j menor que 1 para nj, es decir, estos valores de acá, entonces miren que ya nosotros podemos ver el efecto neto del operador de creación para un fermión actuando sobre el estado de número de partículas va a ser igual a 1 menos ni. Este 1 menos ni sale del hecho de que si intentamos crear una partícula en el estado donde ya hay una partícula, eso nos va a dar 0. Eso te garantiza este de acá. Si no hay partículas, es decir, si este ni es 0, entonces te va a actuar este de acá. O sea, porque si este ni es 0, entonces este ni es 0, te queda aquí 1. Y ahora vas a ver, al actuar este ahí sobre el resto del estado del sistema, sobre el resto de operadores, vas a obtener el menos 1 multiplicado tantas veces como estados diferentes, o sea, como estados ocupados tuviste, que sería este menos 1 a la n. Y el resultado final es que te queda una partícula más en el estado ni más 1. Una partícula más significa que si no había, queda una. Pero si había una, ese estado es completamente improbable, por lo tanto, ese estado sería 0, porque la probabilidad te va a dar 0. ¿Ok? Bueno. La idea es que si usamos el mismo método anterior, podemos encontrar esto, que para el operador de aniquilación, la expresión analítica de cómo este operador actúa sobre el estado sería esta. Este NI representará si en el estado... aquí cometí un error. Esto que está acá no es alfa, esto es I. Venga, lo corrijo enseguida. Esto aquí es I. ¿Será que en el anterior le puse alfa? Bueno, el anterior estaba bien, es sí. Este sí. Si el operador de aniquilación actúa sobre un estado donde no había partícula, pues el resultado final va a ser 0, por eso aparece en el NI. Si actúa sobre un estado donde había una partícula, entonces este te da 1 y este término de acá te garantiza de que te va a dar una partícula. ¿Ok? Ahora bien, el n de acá va a surgir de la misma forma como surgió el n que obtuvimos en el caso de la creación de estados. Lo otro que tenemos nosotros es, ya sistematizando esto, ya esta relación la habíamos encontrado,
que era para el de creación, esa misma relación se puede obtener con el de aniquilación. Y si un operador de creación, de aniquilación, lo anticonmutamos con uno de creación, eso nos va a dar 0 si I y J es diferente de, si I es diferente de J, y nos da 1 si I es igual a J. Cuando nos da 1 es porque estamos nosotros ante el operador número, y el operador número nos devuelve el número de partículas en el estado correspondiente. ¿Ok? Resumen de todo esto. Entonces, nosotros hemos estudiado los bosones y los fermiones. En los bosones, el operador de creación está normalizado por un factor de raíz de I, raíz de NI más 1. El más 1 suma al NI, al número de partículas en el estado diésimo, al número de ocupación. El operador aniquilación está multiplicado por un factor de normalización de raíz de NI. Noten que el factor de multiplicación para la creación corresponde al número de estados finales, es decir, el número total de estados creados. Mientras que en el caso de aniquilación es el número de estados anteriores a la raíz cuadrada, el número de estados anteriores a la aniquilación. Las relaciones de conmutación, entonces los bosones tienen relaciones de conmutación, o sea, existe el conmutador normal, ¿sí? Y las relaciones de conmutación están de esta forma. Todos los operadores de creación, siempre y cuando no estemos actuando el mismo sobre el mismo, conmutan con los demás operadores. Y los de aniquilación y los de creación cumplen con la misma característica. En cuanto al operador creación y aniquilación, solamente conmutan si es diferente de J, pero si es igual a J, tenemos el caso del operador número. ¿Ok? Ahora, en el caso de los fermiones, ya tenemos una expresión un poco diferente, dado que el álgebra de fermiones implica que no podemos colocar más de un fermión en un mismo estado. Todos los fermiones ocupan estados diferentes y los factores de normalización cambian un poquito. Ahora bien, además en este caso no tenemos un conmutador, sino un anticonmutador, es decir, en vez de signo menos va signo más. Y en forma general, tanto para bosones como para fermiones, podemos definir el operador número de partícula, que sería el operador de creación multiplicando el operador de aniquilación sobre el mismo estado, que al actuar sobre un estado de partículas nos da el número de partículas. Ahora bien, el operador de número de partículas no interactuantes. Si nosotros tenemos un cierto número de partículas no interactuantes, miren que el hamiltoniano lo podemos escribir como la energía, como el autovalor de energía por un operador de número de partículas. Porque al final de cuentas el hamiltoniano va a ser la energía asociada a los diferentes estados por el operador que te garantice describir al sistema en ese estado. Entonces miren que ahora el hamiltoniano para partículas independientes, no interactuantes, lo podemos escribir en términos del operador número. De esta forma. Si queremos escribir un hamiltoniano general donde vamos a incluir términos de interacción de partículas, entonces miren, aquí tendríamos, para la energía cinética y potencial tendríamos, la energía potencial necesitaríamos tener estos términos matriciales que van a corresponder a las interacciones entre los estados I y J, ¿sí? Acordémonos que esto que está aquí es el operador número de partículas, así que nos está indicando cuántas partículas están en ese estado. Y esas partículas en el estado van a estar asociadas con una energía potencial y con una energía cinética. Ahora bien, pero miren que hay otro operador de interacción de partículas, que este es el que vamos a revisar ahorita. O sea, nosotros vamos a revisar estos operadores. Entonces, hay un operador de interacción de partículas donde implica que dos partículas interactúan y el resultado final son otras dos partículas. En ese caso, los operadores de creación y aniquilación van a estar por duplicados porque van a relacionar los dos estados. Esto vamos a revisarlo en detalle. Este es el siguiente paso que vamos a dar ahorita. ¿Ok?